Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 13 de julio del 2023. Es un jueves. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más, lo que se vaya presentando. Hoy es el Día Mundial del Rock. En 1745 nace en Celaya, Guanajuato, Francisco Eduardo Tresguerras, quien destacará como arquitecto, político, pintor, escultor y grabador neoclásico. Es considerado el Miguel Ángel mexicano. Ha de morir en su ciudad natal el 3 de agosto de 1833. En 1854, el licenciado Juan José de la Garza Galván se pronuncia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a favor del Plan de Ayutla, lanzado por don Juan N. Álvarez en el estado de Guerrero. De la Garza nació en 1826 en Cruillas, Tamaulipas. En 1883 muere en León, Guanajuato, José Rosas Moreno, ilustre educador, poeta, periodista y político liberal, quien naciera el 14 de agosto de 1838 en Lagos, hoy de Moreno, Jalisco. Fue considerado como el mejor fabulista mexicano y un poeta lírico cultivador de la dramática con atinada preocupación artística. Al respecto de José Rosas Moreno, te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a ver su semblanza. En 1913 nace en Ciudad Mendoza, Veracruz, la pintora y escritora Sofía Celorio Mendoza, conocida como Sofía Casi. Estudió filosofía en la UNAM, comenzó a pintar en 1964. Cuenta con una amplia obra pictórica. Algunos de sus murales se hallan en el Salón de la Fama de los Astronautas en Houston, Texas, en el Penal de Acapulco, Guerrero, así como en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ella fallece el 11 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México. En 1925 nace el escritor mexicano Luis Spota, creador de una obra novelística realista y centrada en el examen crítico de los problemas sociales, como Murieron a mitad del río y Paraíso 25. Recibe el premio de periodismo en 1948. Él muere el 20 de enero de 1985. En 1940 nace el guionista, ensayista y narrador mexicano Gustavo Sainz. Su obra ha sido traducida a diversos idiomas, entre ellas la novela La princesa del Palacio de Hierro. Él fallece el 26 de junio del 2015. En 1954 muere la representativa pintora mexicana Frida Kahlo, una de las más importantes y cotizadas figuras de la plástica mexicana a nivel mundial. Entre sus obras destacan Las dos Fridas, Diego y yo y La columna rota. Ella nace el 6 de julio del 1907 y por ello te dejamos en la parte de abajo una semblanza para que vayas a leerla. De hecho, te la habíamos recomendado el día 6. En 1949 fallece la poetisa Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Se dio a conocer con un pequeño tomo de poesía publicado en la ciudad de Lerdo en 1900. En 1901 fundó el semanario Vesper, atacando a la dictadura porfirista. Por la dureza de sus publicaciones, Díaz la deportó a San Juan de Ulúa por 3 años y luego a Estados Unidos. Fundó el grupo anarquista Las Hijas de Anáhuac, conformado aproximadamente por 300 mujeres. Nace el 27 de enero de 1875 en San Juan del Río, Durango. En 1979 muere en la Ciudad de México el cardiólogo Ignacio Chávez Sánchez. Fue rector de la UNAM y fundador del Instituto Nacional de Cardiología que lleva su nombre. Nace el 31 de enero de 1897. Al respecto de él, también te dejamos en la parte de abajo una liga para su semblanza. En 2004, por primera vez en su historia, el Teatro Blanquita en la capital mexicana abre sus puertas para presentar la premier de la película Matando Cabos. En 2006, después de casi medio siglo de incertidumbre sobre el paradero del mural Pesadilla de Guerra y Sueño de Paz de Diego Rivera, el director del Museo Dolores Olmedo Patiño, Carlos Phillips Olmedo,
confirmó su destrucción en China durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, que ocurrió entre el 66 y el 76. En el campo internacional te mencionaremos que en 1793 muere el científico, periodista y político francés Jean-Paul Marat, uno de los líderes de la Revolución Francesa. Sus ideas radicales lo convirtieron en uno de los principales promotores de los enfrentamientos en París a finales del siglo XVIII. Nace el 24 de mayo de 1743. En 1878 se firma el Tratado de Berlín, en el que se reorganizan las fronteras de los países de los Balcanes. Serbia, Montenegro y Rumania se convierten en países independientes del Imperio Otomano. En 1919, el dirigible británico R-34, al aterrizar en Norfolk, Reino Unido, se convierte en el primer dirigible en atravesar completamente el Atlántico tras 182 horas de vuelo. En 1923 se colocan las míticas letras en la montaña de Hollywood en Los Ángeles. Originalmente se leía Hollywoodland, pero las 4 últimas letras se retiraron tras su renovación en 1949. En 1934 ve la primera luz el escritor nigeriano Wole Soyinka, primer escritor africano galardonado con el Premio Nobel de Literatura, y esto en 1986. Su obra se inspira en los mitos y en las tradiciones tribales. Es autor de La danza del bosque y El hombre muerto. En 1966 muere el escultor español Vittorio Macho, creador de importantes obras como El Cristo de Otero, el monumento a Benito Pérez Galdós, el busto monumental de Miguel de Unamuno y el monumento a Jacinto Benavente. Él nace el 23 de diciembre de 1887. En 2014 fallece la escritora sudafricana Nadine Gordimer a los 90 años. Fue ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991. En sus libros trata los conflictos interétnicos y el apartheid. Su defensa por la mayoría negra hizo que Gordimer fuera una de las primeras personas con las que Nelson Mandela quiso reunirse tras convertirse en 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Ella había nacido el 20 de noviembre de 1923. En 2018 ocurren 2 atentados en Pakistán en los mítines electorales de Bannu y Mustang, con un artefacto detonado desde una motocicleta y otro mediante un ataque suicida que causan 5 personas muertas y 37 heridos, así como 149 muertos más 186 heridos respectivamente. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, estamos subiendo, no como la espuma, pero sí subiendo el número de afiliados a esta propuesta. Sé feliz en la lectura, comparte con tu familia.